Me llamo Amalia Torres y este abril cumplí 68 años. En Puerto Vallarta la gente me conoce como la señora tranquila que todavía usa guantes para ir al mercado y riega su jardín, aunque llueva a cántaros. No me molesta ser esa mujer. Desde que mi esposo se fue hace 8 años, la calma se convirtió en mi única compañera fiel. Mis días encontraron su compás entre el silbido de la tetera y el tic-tac del reloj de pared, predecibles inofensivos pequeños. Esa tarde, el primer frío de diciembre, se coló por la casita, rozando las cortinas como un invitado, probando la puerta. Acababa de sellar el último frasco de mermelada de pera, cuando el teléfono sonó cortando el murmullo del calentador con su tono afilado. Dudé limpiándome las manos en el delantal esperando que fuera otro número equivocado. Mamá, me quedé helada. Hacía semanas que no escuchaba la voz de Valeria sonar tan suave. Mi hija había construido su propio mundo brillante. Una casa elegante cerca del malecón. Un esposo de buena familia, cenas con copas de vino de las finas. Hace tiempo aprendí que mi mundo de suéteres de segunda mano y mermelada casera no encajaba del todo en el suyo. Habló rápido como si las palabras pudieran arrepentirse si las dejaba esperar. Estábamos pensando. ¿Y si vienes a la cena de Navidad este año? Los papás de Gabriel también estarán. Va a estar bonito, mamá. Todos juntos. Por un segundo no pude hablar. Mis manos temblaron alrededor del cable del teléfono. Me encantaría, dije al fin con la voz más pequeña de lo que quería. Cuando colgamos me quedé ahí con el zumbido del tono llenando la habitación. La cocina olía ligeramente a azúcar y vapor, y por primera vez en años algo en mí se movió como una ventana que se abre después de un invierno largo. Saqué la maleta vieja del armario del pasillo, con las esquinas desgastadas por viajes olvidados, y comencé a empacar. La bufanda verde que tejí la primavera pasada, frascos de mermelada envueltos en periódico, una lata de galletas de mantequilla, y en el fondo la botella de vino tinto que guardé desde el memorial de mi esposo. Afuera el viento rozaba las persianas trayendo el aroma de sal del mar y corteza de jazmín. Adentro comencé a tararear bajito casi con miedo de romper el encanto. Mañana puliría mis zapatos y doblaría mi mejor vestido. Mañana sería el comienzo de algo nuevo. A la mañana siguiente, Puerto Vallarta despertó bajo una neblina plateada, de esas que difuminan los tejados y suavizan hasta los bordes más duros del mundo. Herví agua para el té, el silbido de la tetera resonando en las habitaciones pequeñas, como si tuviera compañía. El aire olía ligeramente a aceite de limón y pino viejo, del abrillantador que no había usado en meses. Cena de Navidad. Las palabras aún se sentían irreales. Había repetido la voz de Valeria toda la noche ligera, cuidadosa, como si alguien la estuviera observando. Pero era una invitación. Después de años de llamadas corteses y visitas breves, me quería allí. Eso bastaba. Empecé por la sala. Sacudí el polvo, ordené, doblé. Mis manos recordaban el ritmo del propósito. Cada pasada del trapo, cada pila de libros ordenada, era una promesa silenciosa a la mujer que solía ser capaz necesitada. Fregué los azulejos de la cocina hasta que volvieron a ser blancos, en lugar de grises. Luego saqué mis zapatos negros viejos y los lustré hasta que el cuero brilló bajo la luz de la ventana. Para el mediodía la casita parecía casi festiva. Solo entonces abrí el cajón inferior del aparador, el que no había tocado en años. Adentro había un montón de fotos atadas con una cinta azul deshilachada. Valeria a los 10 sonriendo con dientes faltantes. Valeria a los 17 en su primer uniforme de debate con la barbilla levantada como si ya estuviera a medio camino fuera de mi mundo. Recordé la noche en que entró a la universidad. Qué orgullosa estaba y qué asustada. Había vendido mi anillo de bodas la semana anterior, la única pieza de oro que tenía para pagar el depósito del primer semestre. Solo es un anillo, me dije entonces. Ella construirá algo mejor. Un golpe en la puerta llegó justo cuando guardaba las fotos.
Marina Solís, mi vecina de 2 casas más abajo, se asomó con una media sonrisa. Tenía mi edad, pero se movía con la calma de alguien que hace tiempo aceptó la soledad. ¿Te vas a algún lugar elegante? Amalia, veo tu maleta de nuevo. Sonreí suavemente. Solo a la cena de Navidad en casa de Valeria. Mira nomás, déjame llevarte al centro mañana a comprar algo bonito. Yo invito. Quise negarme, pero me dio esa mirada que no dejaba espacio para discusiones. Marina era de las pocas personas a las que no tenía que explicarme. Cuando mi esposo murió, fue ella quien dejó sopa en mi puerta, sin tocar quien arregló la puerta mosquitera cuando no podía levantar el martillo. No necesitábamos muchas palabras, solo esa amistad que te mantiene respirando. Después de que se fue, me senté a la mesa alisando la bufanda que planeaba regalarle a Valeria. Lana verde suave y pareja, aunque un poco sencilla para su mundo pulido. Susurré unas líneas que podría decir: al llegar, estás preciosa, cariño. La casa es una maravilla. Estoy tan orgullosa de ti. Luego practiqué sonreír frente al reflejo de la ventana hasta que parecía casi real. Cuando el viejo sedán de Marina se detuvo en la calle tranquila de palmeras y rejas de hierro, mis manos estaban húmedas contra la falda. Las casas aquí no parecían reales. Parecían curadas con ventanas que brillaban con simetría y confianza. La casa de Valeria estaba cerca de la esquina de columnas blancas con setos recortados en forma de tazas de té. Antes de bajar vi la corona en la puerta principal con un lazo de satén perfectamente centrado, sin una sola hoja fuera de lugar. Marina me apretó el brazo. Respira, Amalia. Es solo una cena, no el palacio de la reina. Reí, aunque salió débil. Voy a intentarlo. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar 2 veces. Gabriel, el esposo de Valeria, apareció guapo de una manera tranquila y cuidadosa. Su suéter parecía más nuevo que cualquier prenda que yo tuviera. Amalia, qué bueno que llegaste, dijo tomando mi maleta. Su tono era cortés, casi ensayado, como quien recibe a un cliente en lugar de a la familia. Adentro todo brillaba. El pasillo relucía con pisos pulidos, el aire cargado de canela y ajo asado. Al fondo Valeria salió de la cocina con un vestido rojo que hacía juego con los adornos del árbol detrás de ella. Su cabello estaba recogido impecablemente. Ni un mechón se atrevía a salirse de su lugar. Mamá corrió hacia mí y me abrazó un abrazo breve y suave que olía ligeramente a perfume y estrés. «Te ves muy bien», dijo rápido, retrocediendo para alisar una arruga en su propia manga. «Déjame tu abrigo». Antes de que pudiera responder, otra voz flotó desde la escalera. «Oh, esta debe ser la mamá de Valeria». Una mujer con una blusa de seda color crema bajó lentamente con una mano en la barandilla. Elvira Mondragón, la madre de Gabriel. Su sonrisa era precisa, sus perlas atrapando la luz como pequeñas lunas. «Encantada de conocerte, señora Torres», dijo. Sus ojos recorrieron mi abrigo lana sencillo, demasiado cálido para su tipo de elegancia. La sonrisa se mantuvo, pero algo más frío se movió debajo una rápida evaluación que dejó un escalofrío. Murmuré un agradecimiento tratando de no tropezar con mi bolso. Las uñas de Elvira, pintadas del mismo tono que su labial, descansaron ligeramente en mi brazo mientras me guiaba hacia la sala. «Tienes una hija preciosa», dijo casi indulgente. «¿Le ha ido tan bien aquí?» «Lo sé», dije, y las palabras salieron orgullosas y pequeñas a la vez. La mesa del comedor ya estaba puesta, cubiertos alineados como soldados, servilletas, dobladas en forma de cisnes. El aire zumbaba con movimiento la puerta del horno, abriéndose el aroma de romero y mantequilla. Los pasos de Valeria cruzando de una chique habitación a otra. Parecía radiante y frágil, con una sonrisa demasiado amplia para sus ojos. «Mamá, ¿puedes sentarte y relajarte?», dijo señalando el sofá donde Elvira estaba tomando vino. «La cena está casi lista». «Gabriel, ¿puedes revisar el asado, Gabriel?», obedeció con un pequeño asentimiento. Elvira se recostó inspeccionando la sala como un juez de perfección. «Todo se ve divino, querida», dijo con voz melosa. «Luego a mí Valeria tiene tan buen ojo para los detalles
Supongo que eso lo sacó del lado de su papá. El comentario cayó como una piedrita en el agua suave, pero dejando ondas. Valeria rió rápido, demasiado rápido, y me ofreció un asiento junto a la chimenea. Me senté con cuidado mis zapatos sin hacer ruido en la alfombra, que parecía demasiado clara para la vida real. Me trajo una taza de té, y por un momento nos sentamos juntas, el vapor subiendo entre nosotras, como un puente frágil. Habló de sus proyectos de trabajo, de la promoción de Gabriel, de un nuevo estudio de yoga en el centro. Asentí en los momentos correctos, aunque entendía la mitad. Afuera el atardecer se profundizó, y los cristales de las ventanas brillaron con los reflejos de su mundo, ordenado y brillante. Todo a mi alrededor se sentía pulido y preciso, como si el polvo o los sentimientos no tuvieran lugar aquí. La risa de Valeria llegó desde la cocina, donde Elvira se unió a ella, sus voces superponiéndose en tonos rápidos y ligeros. Desde el sofá observé sus siluetas moverse como sombras gemelas contra las paredes doradas. Era hermoso en cierto modo, y aún así, bajo el aroma de las velas y las especias, algo más frío se movió, un filo en la calidez, un recordatorio silencioso de que no todas las puertas que se abren están hechas para hacerte sentir en casa. La cena comenzó con el leve tintineo de los cubiertos, esa música cortés que llena el silencio cuando las palabras no saben dónde caer. La mesa brillaba bajo la suave luz de la lámpara, platos de porcelana con bordes dorados, tenedores de plata, descansando sobre lino impecable. Me senté entre Gabriel y Elvira, cuidando de no tocar nada demasiado rápido, temerosa de que el sonido de mi plato resonara más fuerte que mi voz. Valeria flotaba alrededor de la mesa, elegante y perfecta como una anfitriona de revista. Sus mejillas brillaban por el calor del horno y un orgullo silencioso. Había preparado pato asado con glaseado de cereza, papas gratinadas, espárragos rociados con aceite que olía ligeramente a limón. La comida parecía una pintura. Entonces Gabriel dijo, Elvira secándose los labios con una servilleta: ¿Cómo van las cosas en la firma? Escuché que cerraste ese trato de inversión el mes pasado. Gabriel asintió con modestia. Sí, salió bien. Estamos pensando en expandirnos a bienes raíces el próximo trimestre. ¡Qué emocionante!, respondió Elvira deslizando sus ojos hacia mí. Sabes, Amalia, el mercado ha estado de maravilla este año. ¿Tú tienes alguna inversión? Su tono era educado, pero había un brillo debajo, una especie de diversión. Sonreí débilmente y negué con la cabeza. No, señora. Solo mi pensión. Me alcanza para estar cómoda. Por supuesto, dijo con dulzura las palabras bordeadas de escarcha. Valeria y Gabriel son muy listos con esas cosas. Me alegra que mi hijo encontrara a alguien que entiende lo importante que es planear el futuro. Valeria se sonrojó ante el elogio. Mamá, siempre dices eso, dijo con ligereza, pero sus ojos se desviaron hacia mí, rápidos e inciertos. Bajé la mirada al plato trazando el borde con el tenedor. El pato asado brillaba como si estuviera barnizado intacto. Había imaginado esta cena durante semanas, risas, historias, algo que se sintiera como hogar. En cambio, cada conversación parecía un examen para el que no había estudiado. Pasaron a hablar de viajes. Elvira contó de su último viaje a Italia. Gabriel mencionó conferencias de negocios en Cancún. Valeria añadió suavemente: Estamos pensando en pasar el próximo verano en Valle de Guadalupe. Tierra de vinos. Tal vez invitemos a tu familia, mamá. La palabra tú quedó flotando un poco demasiado, dividiendo la mesa. Cuando el vaso de Elvira se vació, Valeria se levantó con suavidad, alcanzando la jarra. Llenó el vaso de su suegra a la mitad, sonriendo con ese tipo de sonrisa que las hijas usan para ganar aprobación. Luego, al girarse, sus ojos se posaron en mí. Mamá, ¿puedes ayudar con los platos, por favor? Su voz fue gentil, casi casual, pero cruzó la sala como una onda en agua quieta. Los tenedores se detuvieron a medio camino. Gabriel carraspeó suavemente. Elvira miró su plato con una expresión ilegible. Asentí levemente.
Claro. La silla crujió al levantarme. Mis rodillas se sentían débiles, aunque el aire estaba cálido. Recogí algunos platos vacíos, cuidando de no dejar caer nada, y los llevé a la cocina. La risa se reanudó detrás de mí, cortés, contenida del tipo que construye muros en lugar de puentes. La luz de la cocina era más cruda que el dorado del comedor. Mi reflejo temblaba en la ventana oscura sobre el fregadero. En la encimera estaba la botella de vino tinto que traje de casa aún sellada, con el lazo alrededor del cuello ligeramente torcido. Puse una mano sobre ella sintiendo el vidrio frío bajo mi palma, y luego la aparté. No pertenecía aquí no esta noche. El grifo silbó al abrirse, y dejé que el agua corriera más caliente de lo necesario. El jabón espumó en mis dedos. Cada plato que enjuagaba se sentía más pesado que el anterior. Desde la otra fitataja habitación llegó la risa de Elvira, otra vez suave, elegante, distante. Me quedé quieta un momento con el agua corriendo contra la porcelana, ahogando las voces más allá de la pared. Mi reflejo se difuminó en el vapor, un rostro desvaneciéndose detrás del cristal. Podría haber secado mis manos y regresado a la mesa a sonreír durante el postre, despedirme con gracia. Pero el aire en esa casa ya no se sentía como aire. Era todo perfume y pulcritud. No estaba hecho para respirar. Así que me quedé en la cocina en silencio, lavando las huellas de su cena con el vino tinto, intacto a mi lado, brillando bajo la luz como una promesa que confundí con amor. La risa del comedor subía y bajaba en oleadas ligera, pulida sin esfuerzo. Se colaba por la puerta angosta mezclándose con el tintineo de los cubiertos y el choque de las copas de vino. Me quedé en el fregadero enjuagando platos uno por uno, el agua siseando contra la porcelana como un aplauso silencioso que nadie oía. El calor del horno se había desvanecido hacía rato, reemplazado por un leve frío que se colaba por los azulejos de la cocina. Mis manos temblaban mientras fregaba, aunque no estaba segura si era por el frío o por el dolor bajo mis costillas. De vez en cuando, atrapaba fragmentos de su charla. El tono cantarín de Elvira, la risa cuidadosa de Gabriel, la voz de Valeria alzándose en suave acuerdo como una estudiante tratando de impresionar a su maestra. Podía imaginarlos tan claramente sin siquiera mirar Valeria, inclinándose ligeramente hacia Elvira, ansiosa, elegante, su sonrisa sincronizada con cada sentimiento de aprobación. Mi hija había aprendido a pertenecer a ese mundo, uno en el que yo nunca encajé del todo. Al alcanzar otro plato, un recuerdo vino sin invitación. Hace años yo de pie en la sala de descanso de una fábrica bajo luces fluorescentes, que zumbaban quitándome guantes de goma que olían a cloro. Era el primer año de Valeria en la universidad. Había tomado turnos dobles noches y fines de semana cosiendo tapicería, hasta que mis dedos dolían en carne viva. Solía imaginarla caminando por un césped universitario, con libros en los brazos, nunca queriendo que sintiera lo que yo sentía. Cansancio, invisibilidad, reemplazo. Enjuagué el último plato, lo apilé con cuidado para que secara y miré alrededor. Nadie había venido a ver cómo estaba. Ni una palabra ni una mirada desde la puerta. La conversación en la otra habitación había pasado a casas de verano y tasas de interés. Su risa era redonda y fácil, un idioma que ya no entendía. Mi mirada cayó de nuevo en la botella de vino tinto, su etiqueta atrapando la tenue luz de la cocina. Había imaginado abrirla esa noche, servir un poco para todos, contarles que era la botella que guardé del memorial de mi esposo, lo último que compró antes de morir. Pensé que tal vez iniciaría una charla sobre él, sobre los años en que aún éramos una familia. Pero ahora, de pie con jabón todavía pegado a mis manos, no podía imaginar descorcharla para alguien que no notaría su sabor. Silenciosamente alcancé mi abrigo colgado junto a la puerta trasera. La lana rozó mis brazos como un pequeño consuelo. Mi maleta seguía en la esquina donde Gabriel la había dejado intacta. Levanté el asa lentamente, cuidando de no raspar el azulejo. Desde el comedor llegó otra ráfaga de risas, más alta esta vez, más brillante,
como si la sala se aligerara cuanto más me alejaba yo. Me detuve en la puerta con la mano en la perilla esperando que alguien llamara que preguntara a dónde iba. Nadie lo hizo. La casa zumbaba con calor y ruido, y aún así, bien podría haber estado vacía. Giré la perilla y salí. El aire nocturno golpeó como agua sobre fuego agudo, limpio real. Detrás de mí las luces en las ventanas brillaban en un dorado suave contra la oscuridad. Caminé por el sendero de piedra hacia la calle, las ruedas de la maleta susurrando sobre las hojas caídas. En algún lugar de esa casa la risa de mi hija sonó de nuevo débil y lejana. Y por primera vez en años no me detuve a escuchar. Las calles de Puerto Vallarta estaban resbaladizas por la neblina cuando salía la noche. El aire olía a sal del mar y humo de leña cargado con ese frío que se mete en los huesos más que en la piel. Las luces navideñas parpadeaban a lo largo de los balcones de hierro, su alegría casi burlona en el silencio que me seguía. Caminé sin prisa arrastrando mi maleta por las calles empedradas. El sonido de las ruedas resonaba débilmente en la calle angosta, constante, solitario, familiar. El malecón estaba a unas pocas cuadras, y las palmeras se alzaban como centinelas antiguos, sus ramas entrelazadas con musgo que se mecía en la brisa húmeda. En algún lugar detrás de mí, la risa seguía sonando débilmente desde las casas de los bien alimentados y bien queridos. Intenté no pensar en el rostro de Valeria en la mesa, en cómo su sonrisa volvió rápido a sus invitados después de pedirme que lavara los platos. No había malicia en su voz, solo descuido casual y limpio, del tipo que hiere más profundo que la crueldad. Había visto esa mirada antes cuando tenía 12 años, y le avergonzaba mi vieja camioneta en la salida de la escuela cuando tenía 17, y me pidió que no hablara mucho en la recepción de padres. Al doblar la esquina hacia la calle Hidalgo, pasé por la panadería a la que solíamos ir cuando era pequeña. Su vitrina estaba decorada con azúcar y estrellas, un pueblo de jengibre brillando bajo una luz amarilla cálida. Aún podía escuchar su voz alta y encantada pidiéndome un pan de canela más grande que su mano. En ese entonces le prometí el mundo en pedazos que podía pagar pequeños dulces guantes calientes noches leyendo junto al fuego. Nunca quise que sintiera el hambre que yo conocí. El dolor en mi pecho se hizo más agudo con cada paso. Pensé en los años en la fábrica, el traqueteo de las máquinas, el olor a metal y aceite pegado a mi ropa. ¿Cuántas noches llegué a casa con las manos en carne viva por el cloro solo para encontrarla dormida sobre su tarea? Cada sacrificio, cada sonrisa cansada debía construirle una vida donde nunca se sintiera menos. No me di cuenta de que también construiría una vida donde yo no encajaba. A mitad del camino mis pies comenzaron a doler. Las calles estaban silenciosas ahora. Solo el viento se movía trayendo las notas débiles de un saxofón desde algún bar nocturno. Me detuve bajo una farola, su brillo cortando un pequeño círculo en la neblina, y vi mi reflejo en una vitrina. Mi abrigo parecía más viejo bajo la luz cruda, las canas en mi cabello más brillantes de lo que recordaba. Mi reflejo me devolvió la mirada, una extraña con dignidad prestada. Cuando llegué a mi casita, la luz del porche seguía apagada. No había pensado en dejarla encendida. La llave raspó contra la cerradura y la puerta gimió al abrirse, como si también hubiera estado esperando mi regreso. El aire adentro estaba frío y quieto. Dejé la maleta junto a la puerta y me hundí en el sillón cerca de la ventana, demasiado agotada para quitarme el abrigo. La casa olía ligeramente a mermelada de pera y al abrillantador que usé esa mañana. En la mesa estaba la bolsita de papel con los regalos de Valeria, la bufanda, que tejí, el frasco de mermelada envuelto en papel de seda, el lazo que até con cuidado. Ni siquiera los había sacado en la cena. Los miré por un largo rato, su brillo apagado en la habitación sombreada. El reloj seguía su tic-tac lento y paciente, marcando cada segundo que no podía recuperar. Afuera la neblina presionaba contra las ventanas, silenciando el mundo. Apoyé la cabeza y cerré los ojos escuchando la quietud que siempre había estado ahí,
familiar, poco amable y de alguna manera extraña, finalmente honesta. En lo profundo la amargura comenzó a enfriarse en algo más duro, algo que se parecía casi a la determinación. La parte de mí que vivía solo por ella se desvanecía, y lo que vendría después aún no lo sabía. Pero tendría que ser algo que me perteneciera. La luz del sol se filtró por las persianas pálida e incierta, rozando la habitación como si temiera despertarme. Me dolía la cabeza por el frío, o tal vez por todo lo que se había sentado dentro de mí la noche anterior. El abrigo seguía sobre mis hombros, y la maleta y medio empacar descansaba donde la dejé apoyada, cansada contra la pared. Por un buen rato, solo me quedé ahí, dejando que el silencio se espesara. La casa tenía esa quietud extraña de la mañana, después de que algo se rompe. Nada visiblemente fuera de lugar, pero todo cambiado. Hice té por costumbre, aunque no sabía nada. El teléfono sonó alrededor de las 9. Su sonido me sobresaltó. Hacía tanto que no traía una voz que importara. Dudé antes de contestar. ¿Mamá? La voz de Valeria, suave, ensayada, más ligera que la noche anterior. Casi podía imaginarla en su cocina pulida con el teléfono entre el hombro y la mejilla, mientras llenaba el lavavajillas. «Mamá, ¿a dónde fuiste anoche? No nos dimos cuenta de que saliste hasta que empezamos a recoger la mesa». Sonreí para mí misma ante la elección de palabras. No nos dimos cuenta. Al menos era honesta a su manera. «Oh», dije suavemente con la voz firme a pesar de la pequeña grieta debajo. Marina llamó. Mi vecina. Tuvo una emergencia, así que fui a verla. Hubo una breve pausa. «Ay, Dios. Está bien». «Ya está bien», mentí con facilidad. Solo fue un susto. Valeria suspiró un sonido suave, pero aliviado. «Qué bueno». Me preocupé por un segundo. «Ni siquiera te despediste». Casi le dije que sí, lo hice, solo que no en voz alta. Que lo dije al aire, a la puerta, a todo lo que solía ser nuestro. Pero solo dije... No quise interrumpir. Todos se veían tan felices. Otra pausa, luego el leve clic de su anillo de bodas contra un vaso. «Bueno, solo quería asegurarme de que llegaste bien a casa. Y... gracias por venir, mamá. De verdad significó mucho para nosotros. Para nosotros, no para mí. No te extrañé». «De nada, cariño». Dudó, luego añadió. «Te llamo luego esta semana». «¿Sí?» Su tono ya se desvanecía como alguien a medio camino de la puerta. «Claro», dije. La línea se quedó en silencio antes de que pudiera dejar mi taza. Escuché el tono demarcado unos segundos más de lo que debía, el zumbido constante llenando el espacio donde había estado su voz. Cuando colgué el silencio, regresó más suave esta vez, pero más afilado en los bordes. Me giré hacia la ventana. La calle afuera estaba brillante, con vida. Vecinos barriendo los porches, un niño paseando a su perro, el cartero riendo con alguien más adelante. Por primera vez me golpeó con total claridad. Ya no era parte del mundo de Valeria. Era una cortesía, una obligación que se reconocía cuando convenía. El té se había enfriado. Lo vertí por el fregadero, viendo el vapor subir un momento antes de que desapareciera. Luego me senté, crucé las manos sobre el mantel y dejé que la verdad se asentara silenciosamente entre mis costillas. Había criado a una hija que ya no me veía, y de alguna manera esa revelación no dolía tanto como me liberaba. Esa tarde la casa se sentía más pesada de lo normal. Cada sonido, el crujido de las tablas, el silbido del viento por el tejado, parecía resonar más de lo debido. Intenté distraerme con pequeños quehaceres, pero la quietud seguía encontrándome. Cuando abrí el cajón de mi escritorio para buscar un bolígrafo algo delgado y brillante, se deslizó y cayó al suelo. Era una fotografía. Los bordes estaban curvados, los colores desvaídos en los amarillos suaves de la memoria. En ella Valeria estaba sonriendo de oreja y osa a oreja, con el cabello atado con una cinta azul que hacía juego con la que llevaba en el suéter. Primer lugar, Feria de Ciencias del Condado. Debía tener 10 años.
Su sonrisa era plena y sin reservas, esa alegría que no sabe que algún día aprenderá a esconderse. Detrás de ella parte de mi brazo. Era visible medio cortado del marco. Mi manga, mi mano descansando ligeramente en su hombro. Nada más. Incluso la memoria parecía había encontrado una forma de recortarme limpiamente. Me senté en el escritorio por un largo rato, trazando el borde de la foto con el pulgar. Mi rostro no estaba allí, pero recordaba ese día claramente. El autobús temprano. Los sándwiches empacados antes del amanecer. La cámara prestada que se trabó 2 veces antes de tomar la foto. Yo había sido la que sostenía su abrigo mientras aceptaba la cinta, aplaudiendo tan fuerte que me ardían las palmas. La fotografía era pequeña, pero lo contenía todo mi orgullo, su comienzo, y la tenue línea donde yo terminaba. Tomé una hoja de papel de carta del cajón y la alisé. Las palabras llegaron antes de que pudiera pensarlas bien. Querida Valeria, algún día entenderás lo que cuesta ser invisible. Aprenderás que el amor no se mide por los regalos que desenvuelves o las mesas a las que te sientas, sino por las manos que construyeron el suelo bajo tus pies. No me arrepiento de darte todo. Solo desearía que hubieras visto el costo. Hice una pausa, la tinta aún húmeda en la página. Mi letra parecía desconocida, más temblorosa, más delgada de lo que recordaba. Doblé la carta una vez, 2 y la deslicé de nuevo en el cajón. No era algo para enviar. Algunas verdades son demasiado frágiles para sobrevivir el correo. Un golpe en la puerta llegó justo cuando cerraba el cajón. Era Marina envuelta en su abrigo de lana con sus rizos grises, asomando bajo una boina roja. «Eres difícil de atrapar, mujer», dijo entrando sin esperar permiso. Sus manos traían un vaso de café de papel y un volante doblado a la mitad. «¿No fuiste al mercado esta mañana?» «¿Todo bien?» Sonreí débilmente. «Solo cansada. Noche larga». Puso el café en la mesa escaneando mi rostro con esa mirada que solo alguien que ha visto sus propias tormentas puede tener. «¿Valeria otra vez?» No respondí, y ella no insistió. En cambio, me tendió el volante. «Están empezando un taller de arte en la biblioteca. Técnicas mixtas, pintura, collage, fotografía. Gratis para los de nuestra edad. Ya me inscribí. Deberías venir». Reí suavemente. «Arte marina, apenas puedo trazar una línea recta». «Entonces encajarás perfecto», dijo. «No se trata de ser bueno. Se trata de no desvanecerse mientras sigues aquí». La forma en que lo dijo hizo que algo se apretara en mi pecho. Tomé el volante de su mano. El papel olía ligeramente a tinta y posibilidad. Después de que se fue, me senté junto a la ventana viendo la luz de la tarde desvanecerse en un ámbar suave. La carta seguía oculta en el cajón, la fotografía descansando encima. Afuera las voces de los niños se filtraban desde alguna calle llenas de risas despreocupadas. Por primera vez en días no me sentía como un fantasma en mi propia casa. El dolor seguía allí, pero debajo un pequeño pulso de algo nuevo, algo que se parecía sospechosamente a la vida, había comenzado a moverse. La sala de arte de la biblioteca olía ligeramente a pintura, papel y polvo, como un lugar que había estado esperando a que alguien regresara. Seguí el consejo de Marina y vine, aunque me dije que solo era para hacerle compañía. Los otros asistentes estaban dispersos por la sala con las cabezas inclinadas sobre cuadernos de dibujo, pinceles, temblando en manos firmes pero inseguras. Elegí un asiento cerca de la ventana donde la luz invernal se derramaba en el suelo como una compañía silenciosa. Entonces, lo noté, un hombre mayor, alto y ligeramente encorvado, ajustando una cámara en un trípode cerca de los estantes. Su chaqueta estaba desgastada en los codos, su cabello plateado y desordenado, y sus ojos, aunque pálidos, tenían esa agudeza que lo nota todo. «¿Te molesta si robo tu luz?», preguntó mirando hacia el lugar soleado junto a mi silla. «Adelante», dije. «No es realmente mía para darla». Sonrió débilmente como si hubiera escuchado algo más verdadero de lo que quise decir. «Me llamo Julián Rivas», dijo tras una pausa. «Antes era el historiador de la ciudad hasta que me jubilé.
Ahora solo persigo la luz en lugar de los hechos. Giró el lente hacia la ventana y tomó una foto. El clic, rompiendo el murmullo de pinceles y susurros de la sala. ¿Qué estás fotografiando?, pregunté. La forma en que la luz cambia de opinión dijo simplemente: la luz de la mañana perdona, la de la tarde dice la verdad. No lo entendí del todo, pero algo en eso me atrapó. Me mostró la imagen en su pantalla, un pedazo de sol cayendo sobre una pared de ladrillo vieja, motas de polvo, atrapadas en el aire como un suspiro suspendido. Era nada y todo a la vez. ¿Tú tomas fotos?, preguntó. Negué con la cabeza. No, solo trato de no parpadear demasiado estos días. Eso le sacó otra pequeña sonrisa. Deberías venir al club de fotografía en el centro cultural. Nos reunimos los sábados. No es nada del otro mundo, solo unos pocos tratando de ver el mundo antes de que cambie otra vez. Reí suavemente. Lo dudo, no encajaría. Ni siquiera tengo una cámara decente. No importa, dijo. La mitad usamos lo que traemos en el bolsillo. No se trata de la herramienta, se trata de notar. La mayoría pasa toda su vida sin ver realmente lo que tiene enfrente. Las palabras calaron más de lo que deberían. Durante años había vivido detrás de las lentes de otros, las de Valeria, las de la sociedad, las del mundo, siempre un poco fuera de cuadro. Tal vez era hora de mirar a través de una propia. Cuando terminó la sesión, Marina me empujó hacia la salida. «Deberías ir», susurró. «Podría sorprenderte». Julián ya estaba en la puerta con su bolsa de cámara al hombro. «¿Entonces?» El sábado dudé el viejo instinto de negarme subiendo rápido. Pero esta vez lo empujé hacia abajo. «Sí», dije en voz baja. «El sábado». Asintió una vez como si esa sola palabra significara más de lo que cualquiera de nosotros podía explicar. Al salir la luz de la tarde golpeó el pavimento cálida a pesar del aire invernal. Por primera vez en mucho tiempo, levanté el rostro hacia ella y dejé que me encontrara donde estaba. La primera mañana de la clase el aire era tan fresco que cada respiro se convertía en humo. Estuve a punto de darme la vuelta 2 veces antes de llegar a las escaleras del centro cultural. El edificio era más viejo de lo que parecía desde la calle ladrillo rojo, puertas pesadas y un leve olor a tiza y papel viejo impregnado en los pasillos. Julián saludó desde la puerta del aula con su bolsa de cámara al hombro. «Lo lograste», dijo sonriendo. Dije que lo haría. Respondí aunque una parte de mí aún no estaba segura de qué hacía ahí. La clase era pequeña, solo 8, en su mayoría jubilados como yo, con ojos que cargaban historias de toda una vida. Nuestra instructora, una mujer llamada Daniela Cuevas, había fotografiado las costas para los periódicos locales. Se movía con la facilidad de alguien que había pasado años persiguiendo el ángulo perfecto. «Todo lo que necesitan es curiosidad», dijo mientras repartía las cámaras digitales viejas del centro. «Lo demás lo aprenderán equivocándose unas docenas de veces». Reí con los demás, pero cuando miré por el visor por primera vez, el mundo se sintió torpe y lejano. Mis dedos tropezaban con los botones. El enfoque zumbaba inútilmente. La primera foto que tomé fue del reloj del aula torcida, borrosa, medio en sombra. Aún así, algo en esa imperfección me dio ganas de intentarlo de nuevo. Y durante las siguientes semanas lo hice. Aprendí cómo la apertura cambiaba la forma en que la luz respiraba a través del lente, cómo las sombras podían contar una historia más brillante que el color. Julián trabajaba a menudo a mi lado, su paciencia como una especie de mentoría silenciosa. Me mostró cómo esperar el segundo exacto, cómo ver, no lo que la gente mostraba, sino lo que intentaba esconder. Un sábado caminamos al mercado cerca del malecón. Los vendedores gritaban precios, el aroma de duraznos y nueces tostadas flotando en el aire. Levanté la cámara con torpeza al principio, insegura de dónde apuntar. Entonces vi a un anciano sentado junto a su puesto, vendiendo bastones hechos a mano. Sus ojos estaban entrecerrados, la luz cayendo sobre su rostro curtido como un perdón.
Presioné el obturador casi temiendo romper el momento. Esa foto fue la primera que se sintió verdadera. Más tarde, cuando se la mostré a Julián, la estudió en silencio, antes de hablar. «Tú encuadras la dignidad sin intentarlo», dijo. «Eso es raro. La mayoría busca la belleza en cosas grandes. Tú la encuentras donde está quieta esperando». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de llegar a casa. Durante años había atravesado la vida tratando de ganar cada gramo de aprobación, midiéndome contra el silencio. Pero detrás del lente, nadie estaba mirando. No había necesidad de impresionar ni disculparse. Solo estaba el acto de ver y ser vista finalmente por mis propios ojos. Para fin de mes, mis paredes estaban cubiertas de impresiones, el mercado, el río Porches, con pintura descascarada. Sombras de ropa meciéndose en un tendedero. No eran perfectas, pero eran mías momentos que elegí, encuadré y hice reales. Esa noche me senté junto a la ventana mientras el atardecer caía sobre Puerto Vallarta. La luz se suavizó en oro envolviendo los tejados y árboles, en una ternura silenciosa. Levanté la cámara una vez más y tomé una foto, no para probar nada, sino solo para recordar cómo se sentía empezar de nuevo. La primavera se coló silenciosamente en Puerto Vallarta, suavizando los bordes de la ciudad. Los jazmines florecieron en explosiones rosadas a lo largo de las banquetas, y el aire traía esa dulzura pesada que siempre llegaba antes del verano. Acababa de montar la última fotografía para la exposición de primavera del Centro Cultural. Un retrato de un vendedor anciano en el malecón, su risa atrapada en el aire cuando el teléfono comenzó a sonar. El número en la pantalla era familiar, pero distante como una canción que no había escuchado en un tiempo. «Hola, mamá», dijo Valeria con la voz ligera ensayada. «¿Cómo estás?», sonreí aunque no podía verme. «Estoy bien, cariño, manteniéndome ocupada. Por eso quería hablarte». Su entusiasmo se aceleró. «La empresa de Gabriel va a ir a hacer un brunch el próximo domingo, algo casual, solo familia y algunos compañeros de trabajo. Pensamos que sería lindo si vinieras. Tal vez podrías traer algunas de tus fotos. Les he contado a todos de tu nuevo pasatiempo». Ahí estaba otra vez. Pasatiempo. La palabra cayó suavemente, pero aplastaba todo lo que tocaba. Sabía que lo decía con buena intención, pero su tono traía ese leve filo de condescendencia, como si mi pequeña pasión fuera una distracción encantadora en lugar de una resurrección silenciosa. «Me encantaría verte, Valeria», dije con cuidado, «pero no puedo el domingo. La galería abre ese fin de semana. Van a mostrar algo de mi trabajo». El silencio se estiró al otro lado fino quebradizo. «Oh», dijo finalmente. «No sabía que era algo oficial». «Es pequeño», respondí suavemente. «Solo una exposición comunitaria. Pero significa mucho para mí. Dudo. Tal vez podrías pasar después. La gente realmente quería verte». Casi podía imaginarla entonces, de pie en su cocina impecable con el teléfono contra el hombro, los ojos desviándose hacia su reflejo en la puerta brillante del microondas. Estaba acostumbrada a mi sí inmediato a mi disposición para ajustarme, para hacerme encajar. «Creo que descansaré esa noche», dije suavemente. «Pero gracias por invitarme». Otra pausa. El sonido de su respiración medida. «Claro. Te mereces celebrar. Estoy orgullosa de ti, mamá». Las palabras debieron calentarme. En cambio, cayeron ligeras como pétalos sobre el agua. «Gracias, querida», dije. «Te mandaré una foto de la exposición». Cuando colgamos me senté en el silencio con la luz de la ventana inclinándose sobre las fotos enmarcadas que esperaban transporte. Afuera un gorrión cruzó el patio desapareciendo en el silencio verde del jazmín. Por primera vez en mi vida le había dicho que no a mi hija, y el mundo no se derrumbó. El aire en las habitaciones se sentía más ligero, más fácil de respirar. Pensé en todos los años que había perseguido su aprobación, en todas las formas en que me había doblado para caber en su comodidad. Pero ahora no había dolor ni temblor de culpa. Solo paz. La tetera comenzó a zumbar en la estufa.
Serví una taza de té y me quedé junto a la ventana viendo la luz del sol moverse a través del cristal suave, constante, sin prisa. Por una vez, no necesitaba ir tras el amor. Encontraría su camino si quería. La galería olía ligeramente a barniz y café, una mezcla extraña y reconfortante que se aferraba aquí y las esquinas del edificio viejo. Las paredes brillaban con marcos de todos los tamaños, un mosaico de pequeños milagros, atrapados en quietud, puentes de la ciudad. Cielos tormentosos, la curva de manos sosteniendo frutas. En algún lugar en medio de todo eso, estaba la mía ventana al atardecer. No había querido que destacara. Era una foto simple tomada una tarde tranquila cuando noté el reflejo del sol poniente, atrapado en la ventana de mi sala. Mitad luz, mitad memoria. La silueta de una silla, el contorno tenue de mi rostro difuminado contra el cristal. Nada extraordinario excepto que cuando la miraba, me sentía vista no por alguien más, sino por mí misma. El anuncio llegó casi al final de la tarde, cuando la multitud se había reducido y el aire zumbaba con charlas fáciles. El curador, un hombre amable llamado Ramiro, dio un golpecito al micrófono. «Segundo lugar», dijo con la voz resonando en la galería para Ventana al atardecer de Amalia Torres. Por un momento pensé que había oído mal. Luego sentí la mano de Marina apretar la mía, su risa, estallando antes de que pudiera respirar. Caminé al frente con pasos inseguros, el corazón extrañamente calmado. Los aplausos se esparcieron suavemente a mi alrededor, genuinos sin pulir, del tipo que no pide nada y a cambio. Ramiro me dio una pequeña cinta plateada y estrechó mi mano. «Hermoso trabajo», dijo. «Tienes un instinto para la honestidad». «Gracias», logré decir. Mi garganta estaba apretada no por lágrimas, sino por algo más lleno orgullo sin disculpas. Esa semana el periódico local publicó un pequeño artículo. «Bibliotecaria jubilada. Redescubre la vida a través de un lente». Debajo del titular estaba mi foto, yo de pie, tímidamente junto a Ventana al atardecer, con la cinta en la mano. El escritor la llamó una meditación sobre la soledad y la renovación, palabras que nunca imaginé que pertenecerían a algo mío. Cuando fui a comprar una copia extra en la tienda de la esquina, el dependiente sonrió. «¿Te viene el periódico, señora Torres?» No sabía que teníamos una artista viviendo a la vuelta. Reí suavemente. Yo tampoco. Esa noche me senté a la mesa de la cocina con el periódico extendido junto a mi taza de té. La tinta se emborronó ligeramente bajo mis dedos. Por una vez la casa no se sentía demasiado silenciosa, se sentía ganada. 2 días después mi teléfono vibró. El nombre de Valeria iluminó la pantalla. Mamá comenzó sin aliento. «Vimos el periódico, Gabriel lo trajo del trabajo, todos están hablando de eso». «¿No nos dijiste?» «No pensé que fuera gran cosa», dije, aunque mi voz traicionó una sonrisa. «Lo es, te ves increíble, mamá. Estoy muy orgullosa de ti». Su tono era diferente esta vez, menos ensayado, menos pulido. Había sorpresa en él, tal vez incluso admiración, aunque aún no sabía cómo darle forma. «Eso significa mucho, querida», dije suavemente. «Gracias». La voz de Gabriel sonó débilmente de fondo, algo sobre lo impresionante que era cómo su suegra había salido en las noticias del condado. Los imaginé a ambos en su cocina brillante con el periódico entre los platos del desayuno. Por primera vez imaginé su orgullo, no como algo que me debían, sino como algo nuevo, real, voluntario, frágil, en su sinceridad. Cuando colgamos me quedé en la mesa por un largo rato. El cielo afuera se oscureció en el mismo tono que la foto, violeta suave, luego índigo. La cinta estaba junto a la taza, su plata atrapando la luz que se desvanecía. La toqué lentamente, sintiendo su textura, su peso silencioso. No había grandes disculpas, ni reconciliaciones con lágrimas, ni promesas de cambio. Solo silencio, el bueno esta vez. El que zumbaba con respeto en lugar de lástima. Por primera vez en años no necesitaba que nadie me viera. Ya lo había hecho yo misma. Era una suave mañana de abril,
y el olor a jazmín se colaba por la ventana de la cocina cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. El sonido me sobresaltó tanto que casi derramé el café que acababa de servir. Al abrir la puerta, ahí estaban Valeria y Elvira, de pie una al lado de la otra como figuritas pulidas de la misma colección. Valeria llevaba un vestido azul pálido y una sonrisa igual de delicada. Elvira, impecable como siempre, traía una bolsa de papel envuelta con un lazo dorado y el leve aroma de un perfume caro. «Sorpresa, mamá», dijo Valeria con brillo dando un paso para abrazarme. «Estábamos por aquí y pensamos en pasar». Su abrazo fue cálido pero demasiado ligero, como tocar algo que podría romperse si se sostiene de verdad. «Pasen», dije forzando una sonrisa. «Tendrán que disculpar el desorden». No esperaba visitas. Adentro los ojos de Elvira recorrieron las paredes deteniéndose en las fotos enmarcadas porches, reflejos del río, rostros de extraños atrapados en risas. «Vaya, has estado ocupada», dijo con la voz bañada en azúcar. «Leí sobre tu exposición. Todo un logro para... bueno, esta etapa de la vida». Sostuve su mirada y asentí cortésmente. «Me ha hecho bien». Nos sentamos en la sala. Valeria puso la bolsa de regalo en la mesa. «Te trajimos algo», dijo sacando una bufanda de seda color champán pálido. «Pensamos que podría quedar bien para tu próxima exposición». «Es hermosa», dije alisando la tela entre mis dedos. «Gracias». Hubo un silencio breve y torpe antes de que Elvira se inclinara hacia adelante, con las manos cruzadas en el regazo. «¿Sabes?», comenzó. «Es maravilloso verte tan activa, Amalia. Pero conforme envejecemos, es importante pensar en el futuro, asegurarnos de que todo esté en orden. Por el bien de Valeria, claro. Y por el tuyo». Los ojos de Valeria se desviaron hacia mí. Luego rápido a sus manos. Mamá dijo suavemente, «Solo hablábamos de... ya sabes, el legado familiar. Gabriela ha estado manejando algunas carteras de inversión y pensó que tal vez podríamos ayudarte a organizar tus finanzas, solo para que todo esté seguro». Las palabras cayeron gentiles, practicadas e inofensivas en la superficie. Pero debajo algo viejo y familiar se movió, el tono cuidadoso de preocupación que esconde la forma del control. Tomé un sorbo de café lentamente, dejando que el calor me anclara. «Eso es muy considerado», dije mirando a los ojos de Valeria. «Pero mis finanzas ya están en orden. La galería paga un poco, mi pensión cubre el resto. Estoy cómoda». Elvira ladeó la cabeza, su sonrisa afinándose. «Claro, pero la comodidad puede ser impredecible a nuestra edad. Estoy segura de que Valeria se sentiría mejor sabiendo...». «Seguro que sí», interrumpí en voz baja. «Pero duermo tranquila, Elvira. Eso es más que suficiente para mí». El silencio que siguió fue delicado, pero afilado como un cristal, a punto de romperse. Valeria intentó recuperarse con una risa que salió demasiado brillante. «Mamá, solo queremos ayudar. No tienes que preocuparte por nada». Sonreí doblando la bufanda cuidadosamente junto a las tazas intactas. «Lo agradezco, cariño. Pero la preocupación ya no forma parte de mi vida». Me puse de pie mirando el reloj en la repisa. Odio cortar esto, pero prometí a la galería terminar de editar unas fotos antes de que se vaya la luz de la tarde. El tiempo lo es todo, ¿saben? Elvira se levantó primero recogiendo su bolso con un suspiro suave y medido. Valeria la siguió dudosa, su sonrisa apagándose. «Claro», murmuró. «Te dejamos trabajar». En la puerta besé la mejilla de mi hija. «Gracias por la visita, cariño. La próxima vez avisen. Tendré el té listo». Cuando su auto se alejó, me quedé junto a la ventana viendo la luz del sol atraparse en el borde de la bufanda que dejaron. Brillaba delicada y cara, y completamente sin sentido. Por primera vez no sentí necesidad de correr tras el cariño de nadie. Lo que vinieron a reclamar ya no tenía que darlo. La oficina legal estaba en la esquina de la calle Juárez, un edificio de ladrillo tranquilo con enredaderas trepando por un lado. El aire adentro olía ligeramente a papel y a brillantador de madera viejo. Había estado ahí una vez hace años con mi esposo cuando todo aún se sentía seguro.
Esta vez la certeza venía de otro lugar por completo. El señor Guzmán, mi abogado, era un hombre sereno con cabello plateado y ojos pacientes. Deslizó la carpeta por su escritorio y esperó mientras leía el borrador final. «Es sencillo», dijo. «La mitad de tus activos restantes financiarán la beca de arte Amalia Torres, restringida y personas mayores que comiencen estudios creativos. La otra mitad queda en tu cuenta para tus gastos de vida. Marina Solís y Julián Rivas serán testigos». Tracé el borde del papel con un dedo. Ver mi nombre en letra legal se sentía extraño, casi ajeno, como leer la historia de alguien más. Pero cada línea era cierta. «¿Estás segura de que no quieres incluir a tu hija?», preguntó el señor Guzmán suavemente. «Ni siquiera una parte simbólica», negué con la cabeza. «Valeria tiene todo lo que necesita. Lo que no necesita es otra lección en salirse con la suya», asintió sin dureza. «Entonces seguiremos adelante». Marina y Julián llegaron poco después. El lápiz labial de Marina estaba ligeramente corrido, su bufanda demasiado brillante para el ambiente solemne. Julián traía su cámara como si el hábito se negara a dejarlo atrás. «Solo papeles», dije mientras se sentaban frente a mí. «Pero sería un honor si ambos firman como testigos». Marina sonrió. Ya era hora de que ese corazón terco se pusiera en papel. Julián rió. «Pensé que estaría aquí para fotografiar una obra maestra, no un testamento». «Lo estás haciendo», dije en voz baja. «Solo que no es del tipo que se cuelga». Firmaron sus nombres y el señor Guzmán puso su sello con un clic satisfactorio. Cuando terminó, sentí que un peso extraño se levantaba como una deuda invisible finalmente saldada. 2 días después el teléfono sonó. El número de Valeria. Mamá dijo con la voz tensa, temblando al borde de la compostura. «Acabo de hablar con el señor Guzmán. Dijo que actualizaste tu testamento». «Sí», respondí. «Lo hice. Dejaste...» Se detuvo conteniendo el aliento. «¿Dejaste todo a extraños? A un fondo de arte». «¿No a extraños?», dije suavemente. «A personas que podrían necesitar lo que yo una vez necesité. Una razón para seguir creando». Su voz se quebró. «¿Cómo pudiste hacer esto? Después de todo lo que he hecho por ti». Cerré los ojos por un momento, estabilizando el pulso en mi pecho. «Tú has construido tu propia vida, Valeria. Estoy orgullosa de eso. Esto no es un castigo. Es por paz. Estás eligiendo a otros sobre mí». Dijo las palabras pequeñas y afiladas. «Estás eligiendo a ti misma». Dejé que el silencio se asentara antes de responder. «Sí», dije. «Es la primera decisión que he tomado para mí en mucho tiempo». Al otro lado solo había respiración desigual, herida distante. Pensé en los años en que me doblé y plegué para su comodidad, creyendo que el amor requería pruebas. Pero el amor, había aprendido, podía asfixiarse cuando se poseía. «No te entiendo», susurró. «Lo sé», dije. «Pero espero que un día veas que esto no es contra ti. Es solo para mí», colgó sin otra palabra. La casa volvió a caer en silencio, pero ya no era el silencio del vacío. Era el sonido de algo asentándose en su lugar. Caminé a mi escritorio, donde la foto enmarcada de ventana al atardecer descansaba junto a mi cinta. Afuera la luz de la tarde se extendía larga sobre el jardín, brillando en el cristal como plata líquida. Durante años había creído que mi valor dependía de lo que daba. Ahora, con tinta y testamento, había trazado un pequeño límite y encontrado dentro de él una especie de libertad que se sentía casi como gracia. Las semanas pasaron silenciosamente, como páginas que se voltean en un libro que nadie más lee. La primavera se profundizó en un verano temprano y el aire de Puerto Vallarta se volvió pesado con jazmín y calor. Mi teléfono permaneció en silencio, sin mensajes de Valeria, sin llamadas corteses de Elvira, solo el zumbido de las cigarras afuera y el tic-tac del viejo reloj de cocina, constante, paciente, sin cambios. Al principio mantuve el teléfono cerca, medio esperando que sonara. Cuando no lo hizo me dije que así estaba mejor. Aún así, el silencio tenía su propio peso.
Había momentos en que me sorprendía mirando hacia la ventana imaginando su auto entrando al camino, su disculpa apresurada formándose antes de que bajara. Pero la calle seguía vacía, y el buzón solo se llenaba con volantes de supermercado y cuentas de luz. Sabía que habría un costo. Cada libertad que había tomado venía envuelta primero en soledad, pero esta vez la soledad se sentía limpia como el aire después de la lluvia despojada de pretensiones. Una mañana encontré a Julián esperando junto a la reja, con una pequeña bolsa de papel en la mano, y una sonrisa que parecía a la vez sabia y amable. «Tengo algo para ti», dijo. Dentro de la bolsa había un móvil de viento, 5 cucharitas viejas, cada una diferente, desgastadas por años de uso. Estaban atadas con alambre fino y un retazo de cinta azul. «No combinan», dije pasando los dedos por la plata opaca. Tampoco las personas, respondió. Pero cuando el viento pasa por ellas, tienen sentido. Cada una sirvió a alguien alguna vez. Ahora cantan. Lo miré, las palabras calando hondo. «¿Tú lo hiciste?», encogió los hombros. «Sobras de la limpieza de la cocina de la iglesia». Pensé que merecían una segunda vida. Caminamos al porche juntos, las tablas crujiendo bajo nuestros pasos. Me ayudó a colgar el móvil cerca de la ventana, justo donde la brisa matutina lo encontraría. Cuando el primer soplo suave pasó las cucharas, temblaron golpeándose unas a otras con un sonido tan gentil que parecía pertenecer a otro mundo. Parte memoria, parte perdón. Por un momento ninguno habló. La música era frágil, desigual y hermosa en su imperfección. «¿Alguna vez piensas?», dijo Julián en voz baja, «que algunas cosas tienen que romperse antes de que puedan sonar así?» Asentí. «Todo el tiempo». Sonrió débilmente y se fue poco después con la cámara al hombro, prometiendo traerme una impresión de su última caminata por el río. Cuando se fue, me quedé en el porche. El aire brillaba con luz del tipo que hace que incluso la madera vieja parezca dorada. Pensé en Valeria, no como la mujer que me había herido, sino como la niña que alguna vez tomó mi mano en multitudes, que apoyaba su mejilla contra mi brazo cuando los truenos la asustaban. En algún punto del camino el amor se había convertido en algo cargado de expectativas, algo que ninguna de las dos podía llevar sin romperse. Ahora el espacio entre nosotras se sentía como una pausa en una canción incómoda necesaria. No sabía si alguna vez se cerraría, pero ya no necesitaba que lo hiciera. El viento volvió a levantarse y las cucharas comenzaron a sonar más claro esta vez, como si encontraran su ritmo. Me recosté en la silla y cerré los ojos. El sonido llenó la casa silenciosa detrás de mí, suave y constante. Un recordatorio de que incluso las cosas comunes podían hacer música cuando se liberaban. Por primera vez en años no me sentía abandonada. Me sentía completa, no porque todo estuviera entero, sino porque finalmente entendí que las cosas rotas aún podían sostenerse. Y a veces, incluso cantar. Un año puede pasar suavemente cuando dejas de contar. Los días se doblaron uno en otro, fotografías, café matutino, móviles de viento que cantaban incluso bajo la lluvia. Para cuando el verano regresó, el mundo se había vuelto más brillante a mi alrededor. Yo me había vuelto más brillante dentro de él. La caminata de Artes del Río Puerto Vallarta abrió un sábado por la mañana bañado en luz solar. Los vendedores alinearon los caminos empedrados con cerámicas hechas a mano, cestas tejidas, pinturas que olían ligeramente a zaguarrás. Mi exposición estaba al final del paseo, cerca de la barandilla, donde el agua brillaba bajo el puente. Un lienzo anunciaba: «Manos que construyeron». Fotografías de Amalia Torres. Cada imagen contaba una historia silenciosa. Marina atando su pañuelo en el mercado. Julián puliendo su vieja cámara. La florista arreglando rosas con dedos temblorosos. El trabajador del muelle sosteniendo la mano de su hijo. No eran manos famosas, solo comunes, cada una portando la pequeña belleza de la supervivencia. La gente se detenía, miraba, asentía. Algunos hacían preguntas amables. Otros sonreían sin hablar.
Era suficiente. Julián llegó tarde como siempre con la camisa medio desarreglada y su sonrisa despreocupada. «Te superaste», dijo señalando a la multitud. «Te das cuenta de que hiciste llorar a medio Puerto Vallarta Rey». «Solo a la mitad», ajustó uno de los marcos, luego se echó para atrás con los brazos cruzados. «No fotografiaste rostros», dijo en voz baja. «Solo manos». «¿Por qué?» «Porque nunca aprenden a esconderse», dije. Dio un pequeño asentimiento y por un rato nos quedamos en un silencio fácil, con el viento ondulando entre los juncos del río. Podía escuchar el eco débil de mi móvil de viento desde algún lugar en la memoria. Entonces, entre el murmullo de la multitud, sentí un cambio, un pequeño tirón de reconocimiento antes de siquiera verlas. Valeria estaba a unos pasos incierta con las manos cruzadas frente a ella. A su lado estaba una niña pequeña con rizos oscuros y ojos curiosos. Por un latido olvidé cómo respirar. «Mamá», dijo Valeria suavemente, casi como si la palabra pudiera romperse. «Ella es Lira. Ha estado pidiéndome conocer a su abuela». La niña me miró con una especie de maravilla solemne. «¿Tú tomas fotos?», dijo. Mamá me mostró una del señor con el perro. Me arrodillé, el movimiento lento pero firme. «Sí», dije. «¿Te gustan las fotos?» Lira asintió con entusiasmo. Luego abrió su pequeño puño para mostrar un amuleto, una cucharita de plástico brillante y rosa. «Para ti», dijo. «Es de mi pulsera. Mamá dice que te gustan las cucharas». Por un momento no pude hablar. Pensé en el móvil de Julián, en las cucharas de plata que atrapaban la voz del viento. Pensé en los años que pasé lavando platos que nadie recordaba y en la canción que ahora hacían cuando la brisa pasaba. «Gracias», susurré tomando el amuleto con suavidad. «Es hermoso». Sonrió como hacen los niños cuando saben que han hecho algo bueno. Valeria se acercó más con la voz baja e incierta. «Vi el artículo sobre tu exposición. Quise venir, pero no sabía si debía». La miré no como la mujer pulida que alguna vez me ignoró, sino como mi hija parada ahí, con la niña que llevaba los reflejos de ambas. El dolor seguía allí, pero más suave ahora, como una cicatriz curada bajo una luz cálida. «Lo hiciste», dije simplemente. «Eso es lo que importa». Caminamos juntas por las fotografías. Lira hacía preguntas sobre cada par de manos, a quién pertenecían, qué hacían, qué construían. Valeria escuchaba más de lo que hablaba su rostro pensativo. Cuando llegamos a la última imagen, ventana al atardecer, tocó el marco ligeramente. «Esta siempre ha sido mi favorita», dijo. «Creo que ahora la entiendo». Sonreí. «Tal vez las dos lo hacemos». Julián apareció detrás de nosotras haciendo un saludo burlón a Lira. «Tú debes ser la nueva crítica de arte», dijo. Ella rió y se escondió tras la pierna de Valeria. Cuando se fueron, Lira se giró y saludó con la mano. El amuleto de la cucharita brilló en mi mano, atrapando una línea de luz solar. Lo guardé en mi bolsillo y escuché el murmullo constante del río, su ritmo tan familiar como la respiración. Por encima de mí las gaviotas giraban contra el cielo y el viento del puerto rozaba mi rostro trayendo el eco débil de los móviles. No era el perdón lo que me llenaba, ni el triunfo, solo una quietud pareja del tipo que llega cuando el amor deja de pedir que se lo gane y simplemente encuentra su lugar otra vez, transformado pero vivo. La casita cerca de Sayulita estaba baja y curtida con barandales del porche plateados por la sal y el tiempo. No era grande, 2 cuartos, una cocina que olía ligeramente a café y aire marino, pero era suficiente. Desde los escalones del frente podía ver el horizonte abrirse como un suspiro lento, el agua atrapando la luz en tonos de ámbar y rosa. Cada mañana despertaba antes que las gaviotas, hacía té y veía el cielo cambiar de colores por la ventana. Algunos días la luz me recordaba a mi primera fotografía, ventana al atardecer, la que lo había empezado todo. Ahora colgaba en el pequeño centro comunitario, cercano, parte de la colección permanente.
Cuando la visitaba siempre sonreía al ver la placa de latón debajo donada por la artista 70 años. Nunca imaginé que volvería a enseñar, pero la vida tiene una forma de regresar suavemente cuando dejas de pelear contra su corriente. Los lunes y jueves, los mayores del pueblo venían a la biblioteca para nuestro taller de fotografía. Traían sus teléfonos, sus cámaras compactas, gastadas incluso una cámara de rollo más vieja que yo. Reíamos con el desenfoque, los encuadres torcidos, la brillantez accidental de la suerte de principiante. Un hombre, Horacio, fotografiaba madera flotante cada semana jurando que cada pieza parecía un animal diferente. Otra mujer, Lina, tomaba fotos interminables de su gato e insistía en que estudiáramos sus expresiones como arte. Les enseñé lo que Julián me había mostrado, que la luz dice verdades que el ojo evita. Algunos asentían entendiendo. Otros solo sonreían contentos de capturar lo que amaban. Eso era suficiente. Por las tardes, cuando terminaba la clase y la brisa del mar se volvía fresca, me sentaba en el porche con mi cuaderno y cámara. El móvil de cucharas que Julián hizo aún colgaba de la viga sobre mí, sus bordes opacos, pero su voz intacta. Cuando el viento llegaba cantaba suave, desigual, perfectamente humana. Julián aún visitaba a veces con su cámara al hombro, sus historias vagando más lejos cada vez. Marina también venía trayendo los últimos chismes de Puerto Vallarta y una lata de galletas de jengibre que juraba curaban cualquier tristeza. Hablábamos de la exposición de primavera del fondo de becas que ya estaba ayudando a su primera estudiante, una enfermera jubilada, aprendiendo a sapintar otra vez. Valeria escribía de vez en cuando postales en su mayoría. Frases cortas, cuidadosas pero genuinas. Lira ganó el premio de arte de su escuela. Visitaremos Puerto Vallarta pronto. Pienso en ti cuando veo el mar. La letra seguía siendo pulcra, el tono aún distante, pero el espacio entre nosotras ya no dolía. Solo existía amplio y calmado como la marea que sabía cuándo subir y cuándo descansar. Una noche Lira llamó por video. Estaba más grande ahora, con el cabello más largo, los ojos aún brillantes. «Abuela, usé tu cámara en la feria», dijo orgullosa. «Mamá dice que tengo tu ojo para la luz». Las palabras me tomaron desprevenida de la mejor manera. «Entonces debes cuidarlo», le dije. «Es un don que ve más de lo que dice». Después de que colgó, salí al porche. El viento había cobrado fuerza trayendo el olor a sal y lluvia lejana. El móvil comenzó a balancearse y a cantar de nuevo cada cuchara, atrapando la luz que se apagaba. Me apoyé en la barandilla viendo el sol hundirse tras el manglar. Gran parte de la vida la había pasado intentando aferrarme al amor, a la aprobación, a la idea de ser necesitada. Pero ahora, en el silencio entre las olas y el viento, entendí lo que los años me habían estado enseñando todo el tiempo. El amor me había construido. Los límites me habían salvado. Mientras la última luz se deslizaba por el porche, el viento se levantó una vez más, tejiendo su canción a través de las cucharas, a través de la casa, a través de la paz silenciosa de todo lo que quedaba y todo lo que finalmente había aprendido a soltar.